Ahora sí, no voy a contar cuántas veces voy intentando grabar este podcast, sin embargo creo que es necesario hablar de lo que actualmente está pasando. No me refiero al mundo entero, sin embargo creo que debí decir primero de qué vamos a conversar o de qué voy a hablar y tú me escuchas mientras estás haciendo lo que sea que estés haciendo, sin dejar de escucharme obviamente. Espero al menos llegar a 5 oyentes. Ok, empezamos. Parasite o Parásitos, traducirlas al español, película de 2019, dirigida por Joon-ho. Bong Joon-ho. Ok. Ver los dramas no me funciona mucho como para llegar a aprenderme sus nombres y pronunciarlos bien. Me ha impactado Parásitos. Luego de tanto tiempo para poder grabar este podcast, ha sido recontra difícil muchos aspectos de mi vida por los que después me identifiqué con esta película. No es que me crea el centro del universo, no es que me crea el ombligo del mundo, pero al menos creo que el director de esta película lo dijo, tiene un lenguaje universal, es algo que todo el mundo lo podría entender a pesar de estar en otro idioma, a pesar de ser traducido y todas las cosas. O sea, son acciones, son situaciones, son muchos momentos que puedes identificar y que te pueden identificar. O sea, hay una representación de la humanidad en un contraste de un lado y otro lado. ¿De qué estoy hablando? Ok. Algo que me funcionó bastante para esta película, y me imagino que si llegaste hasta aquí es porque al menos podrías haber sabido algo, y si no, pues bacán, y si sí, pues chévere si estás de acuerdo conmigo, y no es que no esté chévere que no lo estés, pero bacán, al menos estás escuchando esto. Si quieres irte, pues no me voy a enojar porque ni lo voy a saber. Vi como que llegué con la venda en los ojos con Parásitos. Procuré no saber nada, no oír ni ver nada de Parásitos. Sí andaba con estas ganas de quererla ver porque todo el mundo hablaba de ella. Sin embargo, que no quería tener muchas expectativas de la película, por lo que el año pasado yo tuve expectativas de películas y me fue muy mal porque me seccionaron. No es que me crea la grande hace películas, sin embargo creo que como espectador puedo decir eso. Puedo decir que me decepcionaron ciertas películas. Ya, vi Parásitos sin una sinopsis, sin ver el tráiler, sin ver reseñas, sin absolutamente nada. Solo puse la película y le di play. Y además ni entendía lo que salía al principio porque todo estaba en coreano, pero luego estaba subtitulado y podría comprender muchas cosas. ¿Por qué Parásitos es mejor o es la mejor? Aún no lo podría decir, pero creo que podría contestar esa pregunta a lo último, pregunta que yo mismo me hice, obvio. En esta película pasan cosas como, o temas, o subtemas que representan el aprovecharse de la ingenuidad de las personas con fines hasta lucrativos, fines convenientes. Si ya sabes algo al respecto, es una película que trata sobre la diferencia entre clases sociales, estratificación social, para ser más específicos. Es algo... no sé si podría ser sorprendente porque hay muchos aspectos de la vida en los que tú puedes ver este tipo de contrastes, pero puedo decir sorprendente por la manera en la que usaron todo el arte en general, como la fotografía, el sonido, la música, todos los recursos necesarios para hacer cine. Siento que lo hicieron preciso, conciso y como que no te deja que desear. Es una película que trata de nadar en muchos subgéneros, en el drama, en la comedia negra, sobre todo es como en el subtexto de toda la película podría ser una sátira que normalmente yo no acostumbro a ver.
luego de ver toda la película, o más bien en el transcurso de ver la película, era como que era algo que subía y bajaba, parecía un sub y bajas, parecía que tú te dabas cuenta de que yo estoy en el punto de darme cuenta de que en cualquier momento puede pasar tal cosa, pero no, en realidad termina pasando, te terminas como quedando en shock de las acciones de los personajes. Sin embargo, no es que no tenga sentido, al contrario, tiene mucho más sentido porque pasa de las expectativas, como dije. Yo tenía expectativas con esta, no. Sin embargo, también mientras veía la película ya podría tener algo de noción de lo que podría estar pasando, intentando predecir las acciones, pero nada de eso pasó. O sea, intenté predecir, pero no es que mi cerebro acertó para lo que pueda estar pasando. Algo que aprendí mucho de Parásitos es que situaciones como esas, aunque yo no sea de clase alta o de clase extremadamente pobre, como lo que pasa en esta película, puedo identificarme por la actitud de las personas. No sé si lo mencioné antes, pero el semestre que pasó, o que está pasando ya, estamos en las últimas, me pasó algo similar con una persona que entró a mi casa, se sirvió en mi casa de todo lo que yo tenía, y traía como que, se puede decir, más parásitos a mi casa. Se sirvieron de aquello y cuando yo dejé de alimentarlos en muchos aspectos, no solo de comida, sino de tiempo, esfuerzo, etcétera, se fueron. Fue como que el ignorarlos fue la purga para ellos. Pero me dolió haber tenido ese tipo de parásitos en mi vida. Como es fin de espacio personal en ese sentido. Ok, tengo anotaciones sobre aquello. En Parásitos pasa de que por parte de la clase baja, aunque sean clase baja, usan su inteligencia para, no sé si decirlo para el mal, pero lo hacen tan maquiavélico. No sé también si es la palabra, pero se ve maquiavélico, la verdad. En la película se ve maquiavélico. Esas estrategias, esos planes de estrategias que se mencionan en la película hacen que te des cuenta, chuta, si tan solo esa inteligencia se usara para otros aspectos, porque la verdad es que no se usaron para sembrar rosas, sino al contrario, para sacar espinas de donde no debieron. Purgar este tipo de parásitos fue difícil en la película, hasta donde yo entiendo. Algo que me impresionó bastante luego de ver toda la película es que el director de esta película fue el mismo director que hizo Okja, y recién me entero ahora, porque procuro no investigar nada de esas cosas, a menos que, wow, me impacte demasiado, o quizás sí lo hice, pero ya fue del 2017 y ya hace unos 2 años y medio creo que puede haber visto quién era el director de Okja, pero sí tenía como ese aire, esa esencia, esa pizca que le puede dar solo un director a sus películas. Y cuando me enteré fue, oh, ok, entiendo entiendo todo, creo yo. La entiende todo, ok. En Parásitos entiendes muchas mentiras, manipulación, engaños, lo que nos pasa actualmente en toda la vida. Bueno, desde que tienes uso de razón, yo creo que puedes atravesar mentiras, engaños, manipulaciones, sin importar que sean o tan blancas que parezcan. Y esa es una lección, y es como tratar de examinarte a ti mismo. O sea, mientras yo estaba viendo la película, yo tuve que darle un par de pausas y yo miraba a mi alrededor, y esto pasa en cualquier aspecto de la vida, bajo, mediano, grande o lo que sea. Es impresionante que te identifiques así, al menos. Una cosa que me llamó mucho la atención es una escena en donde parece un teatro. No voy a decir específicamente lo que pasa, pero parece un teatro en el que todos ensayan lo que quieren hacer, ensayan su plan maquiavélico, así lo van a hacer, como para que salga bien. Y es un teatro de mentiras, es un teatro en muchos aspectos,
porque incluso la manera en la que lo hacen es interesante también, es muy, muy interesante. Las actuaciones de los personajes para llegar a eso, la manera en la que se juntan como todo un grupito. Esto fue por medio del grupo de la clase baja, que hace que no sé, le dé esa pizca. Luego de todo este engaño, mentira, todo un giro de lo que ya se estaba desarrollando, de que ya creció el parásito en la vida de estas personas ricas. O sea, los parásitos se puede decir que eran la clase baja, suena bien feo, pero se metieron hasta casa, a una casa de los ricos, en donde invaden todo. Llega un punto en el que se chocan contra ellos mismos y se dan cuenta que no están solos y que hay otro tipo de, se puede decir, microparásito que en que estaba con esta familia. Y es ahí donde hay un choque de mismos mundos y empieza a haber un chantaje contra no son los antagonistas para mí. Sin embargo, creo que pueden ser personajes que se chocan contra, o más bien ya encontré lo necesario. No es que chocan, sino más bien prueban una cucharada de su propio chocolate. Espero que me entiendan al respecto. Es así como que tomar de tu propia medicina. Así. Eso pasa de un momento a otro. ¿Qué razones tengo para hablar de esta película y de todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestras vidas? Es que como incitarnos a la reflexión, incitarnos a darnos cuenta de que esto no es un tema que solo puede quedar en lo cinematográfico o puede quedar en la literatura o en cualquier otro arte solo para representar maneras en las que es el ser humano, sino más bien darnos cuenta y dejar de ser ingenuos, o dejar de intentar manipular a los demás con tal de conseguir. El humano es egoísta por naturaleza, yo lo sé. Sin embargo, no sé, como que hacernos una purga a nosotros mismos en muchos aspectos, darnos cuenta qué es lo que hacemos mal o qué es lo que estamos haciendo bien, creyéndonos que lo estamos haciendo bien, pero en realidad nos hace mal a nosotros mismos. Por ejemplo, la ingenuidad. La palabra ingenuidad queda grande, pero para que encaje en toda la película. Y de lado está como que el engaño, la manipulación, entran en toda una caja que se puede decir que podemos analizar y podemos reflexionar al respecto. ¿Qué está pasando como para este tipo de cosas? O sea, si una de las razones por la que la película es tan allegada, es tan impactante para todo el mundo, es porque yo, en lo personal, creo que hubo una identificación por cada uno de los espectadores. Si te das cuenta, así como estás viendo en el cine y dices, a mí me pasó algo similar con un amigo, un familiar, no sé, lo que sea, pero suele pasar. Algo que incluso confirma eso es que yo estoy viendo un poco después de todo lo que vi la película, viendo en YouTube, viendo en todas las plataformas posibles, tratando de darme cuenta si no estaba yo loca para saber si estaba bien identificarme o no con todas esas situaciones. Y es que no, o sea, literalmente es un lenguaje para todo el mundo, un lenguaje universal lo que trata la película. Y lo que recomiendo que si no la has visto y solo has escuchado este podcast al respecto, no escuches nada más, no leas nada más hasta después de verla, porque mantienes esa magia de recién ver lo desconocido. Algo que no dejé de pensar mientras veía la película, procuraba no tener ninguna preferencia de las dos partes, porque son dos partes, un contraste muy grande entre el pobre y el rico, y es que
procuraba tener empatía con ambos, empatías con el pobre, empatía con el rico, porque de ambos lados estaba jalando una cuerda que no tenía ni mucho más del uno ni mucho más del otro. Y es importante porque si sentí eso, quiere decir que es un buen trabajo de dirección de actores o de interpretación de los personajes. Hace que sea que tenga mucho más peso para todo lo que sucede en la película. Y para culminar esto, algo que me encantó y es increíble, completamente otra metáfora dentro de la metáfora del nombre de Parásitos, es que hay una escena en donde a la lluvia se la usa como un ejemplo perfecto de cuál es el privilegio y cuál es el no privilegiado. Con eso te digo todo. Ve a ver la película, espero no haberte spoileado nada y es muy interesante. Muchísimas gracias por escuchar. En el caso de que hayas llegado hasta aquí, discúlpenme si esto fue un poco enredado, pero al menos creo que pude llegar a decir que es necesario ponernos a reflexionar con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Me cayó como anillo al dedo, ya lo dije, es interesante en muchos aspectos, y si cualquier rato quisiéramos analizar la cinematografía de cualquier película, pues no está mal. En la página en la que tengo colgado el podcast tiene mis redes sociales. En el caso de que alguien, no pequeño, pero alguien quiera compartir conmigo, muchísimas gracias. Esto fue A la Mar.